Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. Y hablando de eso, ya tienes tu Biblia allí, búscala, así vas a poder ver que la palabra de Dios sea quien nos enseñe en este programa. Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de poder reencontrarnos nuevamente como lo hacemos cada semana. Agradecemos a Dios porque nos da esta oportunidad. Y bueno, desde ya, sin perder mucho más tiempo, vamos a ver las formas que tenés de comunicarte para con nosotros. Puedes buscarnos en nuestras voces en el desierto, tanto en Facebook como en YouTube. Cualquiera de los dos nos puedes encontrar. También podés comunicarte con nosotros a través del número telefónico más 1-801-499-1334. Lo puedes usar tanto para WhatsApp como para Telegram, es el mismo número. Y también nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Y la otra cosa muy importante es que podés escucharlo también a través de Radio Messer. Para eso la pones en Google, www.radiomesser.com, te lleva inmediatamente a la página de la radio. Allí también, cuando bajás, tenés la otra forma de comunicarte con nosotros. Podés mandarnos un correo ahí directamente a través de la página de la radio. Cosas importantes para hacer en este momento, como muy bien lo dijo Daniel, tener la palabra de Dios contigo, la Biblia, que espero que ya esté ahí. Y la otra cosa es darle like, me gusta, compartir, share, para que muchísimas más personas puedan entonces aprender lo mismo que nosotros estamos aprendiendo. Y si estás en YouTube, hacele clic a la campanita, suscríbete, para que de esa forma te puedan llegar al momento las notificaciones de todo aquello que nosotros estemos poniendo al aire a través de YouTube. Dicho todo esto, nos queda entonces orar para empezar. Bendito Padre, gracias le damos por estar acompañándonos. Permita que podamos aprender de su palabra y que el Señor sea usted quien nos enseñe. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Muy bien, nos vamos al libro de Apocalipsis. Para si hay alguien que se está conectando por primera vez, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y Daniel, cuando es pertinente. Y allí precisamente estábamos en el capítulo, al final del capítulo 7 y empezando el 8 ya. El final del capítulo 7 estaba justamente, habíamos dicho que era vamos a decir así, como un paréntesis. Veníamos entonces con todos los sellos en el capítulo 6. Al final estaba la famosa pregunta en el capítulo 6, versículo 17, ¿quién podría sostenerse en pie cuando venga nuestro Señor? Capítulo 7 lo que hace es mostrar quiénes son esos. Y habíamos dicho justamente que aquellos que no estén dispuestos a permitir que Cristo viva en ellos, o sea, lo habíamos visto desde la connotación negativa, por así decirlo. Los que no estén dispuestos a que Cristo viva en ellos, los que no estén dispuestos a prestar atención a las advertencias que se están dando ahora, vamos a decir así, las señales que se están dando ahora. Aquellos que dicen, no, esto es para cuando yo me torne viejito, ahora que soy joven todavía no, etcétera, etcétera, son justamente los que no podrán mantenerse en pie para estar en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Pero como te dije, lo vimos desde el aspecto negativo. Sí. Y vamos a seguir hoy con el aspecto negativo, ¿sí? Digo, positivo. Se te entregaron las palabras. A mí también. Ok, el punto de vista positivo. Gracias a la aceptación de ese don maravilloso que fue la muerte y resurrección de Jesucristo, es que podremos estar de pie ante la presencia del Señor el día cuando venga. Amén. Ante todo esto, tenemos que hacer un alto y reflexionar. No lo podemos dejar pasar así como así. No. Y es menester que hoy mismo evaluemos nuestra vida y con ella nuestras, excusas que estamos poniendo para no aceptar al Señor. Muy cierto. Pues estamos poniendo excusas y el 99.9% de las veces son excusas tontas. Correcto. Entiende una cosa, que el aceptarlo a medias, si es que lo podemos llamar así, es realmente no aceptarlo. Dios no es un juguete para usarlo cuando nos da la gana. O lo aceptas y te entregas completamente a Él, o no lo haces. Y formarás parte del grupo que hacía la pregunta del final del capítulo 6 de Apocalipsis. Correcto.
Pero vamos ahora a comenzar con el capítulo 8 de este libro. Está titulado El séptimo sello, que es lo que vamos a estar hablando. Y ahora, como lo que vimos, vamos a ver, que terminaron los sellos y comienzan las trompetas. ¿Okay? O sea, estamos ahora abriendo el séptimo sello, el último. Así es, el último sello. Y Vamos que a leerlo. justamente lo que trae son todas estas cosas. Así es, lo leemos rápido, ¿puede ser? ¿Sí? Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Lo habíamos visto un poco en el programa anterior. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Parte de esto estuvimos viendo en el programa anterior. ¿Ok? Como dijimos ahora, terminaron los sellos y comienzan las trompetas. En el versículo 2 dice que a estos ángeles se les dieron trompetas. Esto es importante, pues revela que Dios es el que está al control de todo. Él es quien provee estos instrumentos a los ángeles. Correcto. Y es interesante también ver cómo en la Biblia las trompetas aparecen en diversas situaciones. Si las resumimos, podríamos decir que las mismas aparecen en llamados de atención, llamados para la guerra, que significaban destrucción, y otras indicativas del tiempo de juicio y llamados al arrepentimiento. Sí, me acuerdo cuando para el día del... Perdón, no me lo esperaba. Decía para el día de la expiación, el día del perdón, una de las cosas que se hacía era tocar trompeta en el campamento. Así es. Era el anuncio de que estaba ese juicio allí en ese momento, Así ¿verdad? es. Y que eran llamados al arrepentimiento. Vamos un poquitito hacia atrás. Vamos al primer libro de Apocalipsis. Primer capítulo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Allí nos dice qué cosa, Alba. Yo estaba en el Espíritu en el día sábado y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok. Ya ahí vemos que hablaba de trompetas en varias oportunidades, como dijimos. ¿Y qué encontramos? Cristo tiene voz como de trompeta. Entonces podríamos bien deducir que estas trompetas están representando el llamado de Cristo. Y está tratando de captar nuestra atención, y a través de ellas está tratando de llamar a la gente al arrepentimiento, a volverse a Él, a que le prestemos atención. ¿No es así? Y al prestar la atención, dado el tiempo en que vivimos. Correcto. Porque los tiempos que estamos viviendo hoy, necesitamos prestarle muchísima atención. Así es. Y necesitamos prestar tanta atención a nuestra vida y sopesarla con el llamado que Cristo nos está haciendo. Pero bien, ahora es importante que tengamos esto en cuenta con relación con el santuario. Y por eso vamos a adentrarnos en la tienda del santuario y su mobiliario para que podamos entender mejor el desarrollo de Apocalipsis. ¿Así es? Sí, señor. Cuando vimos el primer capítulo de Apocalipsis, encontramos la descripción de Cristo paseándose entre los candelabros, y vimos que cada lámpara del mismo representaba a cada una de las iglesias que ya estudiamos. Jesús camina o se pasea entre las lámparas, igual que lo hacía el sacerdote de la antigüedad, que lo hacía cuidando, despabilando las lámparas. Exacto. Así es.
llenándolas de aceite, porque recordemos que esa luz nunca se podía apagar. Justamente. O sea, Porque tenía que estar indicaba cambiando todo el tiempo y la- alimentando esa lámpara. Exacto, indicaba la presencia mismo de Cristo. Ujú, así es. Y como vimos en los primeros programas de Apocalipsis, Jesús hizo lo mismo con cada una de sus iglesias o periodos históricos donde estuvo inmersa su iglesia. Ujú. No lo puede hacer presencialmente, pero sí a través de su Santo Espíritu. En todo momento ha estado al pendiente de su iglesia. ¿Ok? Todo el tiempo. Correcto. Siempre prestando la atención. Bien. Pero vamos ahora a los sellos. Ujú. Como ya vimos, los sellos se desarrollan ante el trono de Dios, ¿correcto? Sí. ¿Y cuál es el único mueble del santuario que puede representar al trono de Dios en el lugar santo? ¿Y por qué? Preguntas, ¿verdad? Ujú. Bueno, el único que puede representarlo es la mesa de los panes de la proposición o panes de la presencia. El trono de Dios está en el norte. Y lo vamos a ver. Vamos a verlo en Isaías. Isaías capítulo 12, capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías, como dije allí, capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Lo leo? Por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿dónde estaba colocada esta mesa? Ni más ni menos que en el norte. Correcto. ¿Ok? Por otra parte, la mesa es el único objeto que tiene una doble corona en la parte superior. Vamos a buscarlo en la palabra para que no seamos nosotros que lo decimos. Está en Éxodo capítulo 37, versículos 10 al 12. Éxodo 37, los versículos 10 al 12. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. ¿Ok? Allí está Correcto. claro. Tiene las dos vueltas. Las 2 vueltas, así, las 2 coronas. Ujú. Cuando Jesús ascendió, se sentó como rey en el trono junto con su Padre. ¿Ok? Y eso lo vamos a leer ahora en su palabra. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 21. Tú puedes buscar ese, Alba, 3:21. Y también busquemos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Yo tengo aquí el 12:5. Si puedes leerme, por favor. 3:21 dice, 3:21. al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? Allí está claro. Bien O sea, clarito. 2 coronas en el trono, 2 coronas. 2 coronas la mesa. Así es. ¿Ok? Otro hecho interesante es que sobre la mesa de los panes de la presencia habían 2 pilas de panes. Cierto. Tanto Cristo como el Padre proveen del pan de vida a sus hijos. Es más, el mismo Cristo se denominó el pan que provino
del cielo. Correcto. Y recordemos que cuando cayó el maná estaba simbolizando a eso, ¿verdad? Así es. Digo, el hecho de que el Señor permitía que Cristo viniera a la tierra, o sea, daba el pan de vida a su pueblo. Así es. Más ni menos. A su pueblo. O sea, la mesa tiene panes, Cristo es el pan, pero a su vez son dos filas. O sea, Dios permite que venga el pan y Cristo también da el pan. Así es. Así es. Interesante. Un dato más. En el tercer sello se habló de hambruna que llevó a la mortandad, pero nunca desapareció por completo el pan. Correcto. Se lo encontraba, pero estaba muchísimo más caro. Y vimos especialmente cómo los cereales que mencionaba allí estaban directamente relacionados con el hecho de hacer pan. Exacto. Por todo esto podemos concluir que las 7 iglesias se desarrollan a los pies del candelabro, los 7 sellos a los pies de la mesa de los panes de la presencia. ¿Okay? Y ahora veremos cómo a partir del verso 3 las trompetas, o sea, las 7 trompetas, se desarrollan a los pies del altar. O sea que estamos dentro del lugar santo del santuario. Así es. Porque esos eran los 3 mobiliarios que había. Era Así el es. candelabro, la mesa y el altar. Como habíamos leído aquí, Alba decía, otro ángel vino entonces y se paró en el altar. ¿Ok? Dijimos que este mobiliario se encontraba en el templo, más precisamente en el lugar santo. Correcto, así es. Y la función de cada uno de ellos era dada en forma simultánea. Por lo tanto, aquí estamos llegando a 2 conclusiones muy, pero muy importantes. Primero, las trompetas se dan antes de 1844 y por otro lado, están haciendo referencia a los mismos periodos históricos que las lámparas y los sellos, o sea, a las mismas 7 iglesias que vimos al principio. Esto me hace acordar a las profecías de Daniel, que en un capítulo la muestra de una forma, en el otro capítulo amplía un poquito más el panorama, en el otro amplía un poco más todavía, en el otro Así más es, todavía. más Así. todavía. Y ahora esto empezó con las iglesias, los sellos hacen referencia a los mismos periodos históricos, pero muestran otro aspecto, y ahora las trompetas van a hacer referencia a los mismos periodos históricos que las iglesias. Así es. Y qué interesante. Maravilloso, diría yo. Esto es importantísimo, pues nos permite diferenciar de otras trompetas que aparecen en Apocalipsis, que van a aparecer más adelante y que están relacionadas con las plagas. Si no me equivoco, es el capítulo 16. Sí. Creo que sí. Muy bien. Ok. No, como dijimos, no son las mismas trompetas. ¿Ok? La de las plagas con las otras que estábamos hablando. Por eso ahora vamos al verso 3. Leamos lo que dice allí y veamos lo que estábamos diciendo hasta aquí. ¿Ok? Versículo 3. ¿Qué dice Alba? Por favor. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así es. ¿Ok? Menciona que vino otro ángel. Cierto. Así es. O sea, no es ninguno de los que tienen trompeta, No. sino uno distinto, y este trae un incensario de oro en su mano. Leamos ahora los versículos 3 al 5 y vamos a ver las características del evento que se presenta allí. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok.
Tengamos claro, ¿sí?, que hasta ahora los ángeles con las trompetas se han mantenido en sus puestos sin hacer absolutamente más nada que observar la escena conjuntamente con Juan. Ujú. En esta escena encontramos que hay tres objetos que se mencionan: el incensario, el altar y el altar de oro. Así es. ¿Ok? Ujú. Pertenecen estos elementos al patio y al lugar santo. Ujú. ¿Ok? Por lo tanto, históricamente podemos decir que estamos en fechas anteriores a 1844. Ahora bien, de acuerdo al pasaje, el ángel está enfrente al altar de sacrificios. Ujú. Y era aquel que cuando una persona pecaba, debía llevar el corderito, confesar sus pecados, poniendo su mano sobre la cabeza del animal, y luego le era entregado el cuchillo para que lo degollara. En tanto que el sacerdote recogía la sangre de esa víctima inocente en un cuenco. Ujú. ¿Ok? Luego, el cordero era quemado en el altar, representando todo esto, la muerte de Cristo en el Calvario y la erradicación definitiva del pecado. Al leer el pasaje de Apocalipsis, nos encontramos que el ángel toma incienso de ese primer altar, Correcto. ¿ok?, del altar del Calvario, y lo lleva al altar de oro que está dentro del lugar santo del templo, y lo mezcla ahora con las oraciones de los santos. Ujú. O sea, el sacrificio de Cristo, la justicia de ese sacrificio es llevada desde el Calvario al lugar santo y mezclada con las oraciones de los santos. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver ahora, Alba, qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios, libro antes de Filipenses, por allí. 5:2. Sí, por favor. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok. Allí dice olor fragante. Es el incienso, o sea, ni más ni menos que el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Pero vamos a buscar otros versículos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 12. ¿Se lo tienes? Sí. Adelante. Tenemos un altar, del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok, Clarísimo. así es. Nos está llevando una vez más al sacrificio expiatorio de Cristo. Correcto. Pero presten atención a una cosa. Aún no han sonado la primera trompeta. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que sucedió con la antesala de las iglesias y de los sellos, la introducción a todos ellos tiene su base en el sacrificio de Cristo. Ujú. Tiene su inicio, ¿dónde? En la cruz. O sea, el preámbulo de todas estas es ni Así más es. ni menos que el sacrificio de Cristo, El la sacri- muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz. Qué maravilla. O sea, me gusta porque, fíjate que cuando uno está pasando por situaciones difíciles y uno recuerda en la forma que Dios a uno lo ha guiado y ha visto las maravillas, los milagros de Dios, las victorias que Dios le ha concedido, como que eso te da fuerzas para atravesar el periodo de prueba que estés pasando. Así es. Cristo, en cada uno de estos, en todo momento le va a estar mostrando el sacrificio que Él hizo. Él sabe que su iglesia, su pueblo, va a pasar por situaciones realmente muy, pero muy difíciles, a tal punto de que van a ser
comida de leones, que van a ser perseguidos, que van a Así ser es. muertos, que van a ser desterrados de sus lugares que habitualmente habitaban y demás. Pero entonces los lleva a todo momento a recuerden lo que yo hice en la cruz por ustedes, Por recuerden supuesto. lo que hice en la cruz, recuerden la recompensa que Todo tienen, el tiempo. recuerden constantemente. Que O sea, hasta el día de hoy nos dice, recuerden. exacto. Pero vos fíjate, digo, qué maravilla es que así como el Señor hoy día nos permite recordar a nosotros las cosas que va haciendo en nuestro día a día, Así es. como diciendo, sí, estás pasando por una prueba, pero acordate cuando pasaste aquella otra que fue peor, yo estaba a tu lado, te saqué de esa, te di las fuerzas, venciste. Bueno, ahora a su pueblo le Así dice es. lo mismo. A medida que va Exactamente igual. pasando por las distintas etapas de la historia, él sabe los problemas que van a tener, saben cómo se van a burlar, saben cómo les va a costar la vida. Dice, no se preocupen, recuerden lo que yo hice en la cruz por ustedes, tomen fuerza de ese elemento, Así es. tomen fuerza de eso. Qué ¿Ok? lindo. Pero veamos lo que acabamos de decir a la luz de las Escrituras. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Y también vamos, ¿tú buscas 5:12? ¿Sí? Y yo voy a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, es digno de todo. Es digno de todo. Y ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego las llaves de la muerte, perdón, las llaves de la muerte y del Hades. O sea, a la iglesia se le presenta como como el que vive para siempre, no Así es. temas. Estuve muerto, o sea, fui al Calvario, Así es. pero vivo. Pero vivo. Y después, a lo de los sellos, entonces, se le presenta como justamente el 5:12, el cordero que fue inmolado. Y si Así nosotros miramos, cuando está justamente abriendo los sellos, se ve ese cordero inmolado en todo momento. Así es. Está en eso. Por supuesto. ¿Ok? En los tres eventos, entonces, la introducción siempre está en la expiación que Cristo hizo por nosotros como el Cordero inmolado. Amén. Ahora, algo muy importante que no podemos dejar pasar es que dice que ese incienso ahora está compuesto por las oraciones de los santos mezcladas con el sacrificio, con la justicia de Cristo. ¿Ok? Así es. Perfecto. Pero hay algo que llama la atención en los últimos minutitos que nos van quedando, Alba. Dice, pero hay algo que llama la atención que son las oraciones. ¿Realmente de qué tratan esas oraciones? No están pidiendo por trabajo ni bienes materiales. Son oraciones de arrepentimiento, de confesión de pecados, y a medida que son expresadas, son mezcladas con la justicia divina. Y si lo llevamos a la vida práctica, el Señor está de brazos abiertos esperando al pecador. Y cuando la persona va a Cristo impactada, constreñida por el amor del Señor y viendo su propia realidad pecaminosa, le confiesa al Señor su pecado. Inmediatamente el Señor lo recibe. ¿Qué tan inmediato es este recibimiento? Ni bien intentaste dar el primer paso hacia el Señor, Él ya salió corriendo hacia ti. Wow, qué maravilla. Qué verdad, es hermoso. Así de impresionante. Te toma en sus brazos de amor, le cuentas acerca de tu vida manchada por el pecado e inmediatamente Él te concede el poder de arrepentimiento. Y no solo eso, te perdona y borra tus pecados y tus iniquidades, declarándote justo ante el Padre y el universo celestial. También Él te imputa su justicia. ¿Tá? Pero para esto creo que
vamos a dejarlo allí y vamos a ver en el próximo programa lo que venimos hablando hasta aquí y vamos a ver algunos pasajes que hablan de este Cristo ejemplífico, tan maravilloso que tenemos. Así es. Así ¿Te parece? es. Sí, cómo Ok. no. Oramos. Meditemos en lo que hemos estado estudiando hasta aquí. Si te quedaron dudas, vuelve otra vez a escuchar el programa y trata de analizarlo más. Y si tienes preguntas, por favor, comunícate con nosotros. ¿Terminamos con una oración? Sí. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos, porque una vez más usted ha abierto su palabra maravillosa ante nuestro intelecto. Pero Padre querido, ayúdenos a seguir meditando en esto tan hermoso como es la relación con el santuario, su sacrificio, su perdón, su amor, Señor, y todo lo que significa para cada uno de nosotros. Amén. Pero que no quede solo en nosotros, así que ayúdenos a compartir este programa también, a compartir estas buenas nuevas, para que esto pueda llegar a tocar muchos corazones, Padre. Amén. Gracias desde ya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones para todos. Que lo pasen muy bien y nos encontramos pronto.